Este año 2024, como ya lo hemos conversado acá en Debate Polianalítica, buena parte del mundo fue a procesos electorales y todavía nos quedan escenarios que se van a desarrollar en este año que está en curso. Una de las elecciones sin dudas más importantes, no solamente por temas geopolíticos, sino también por temas poblacionales y de mayor expectativa para la comunidad internacional, eran las elecciones de Estados Unidos, que se celebraron el pasado 5 de noviembre y estamos, cuando hacemos este debate polianalítica, en plena transición, que ambas partes han dicho es una transición pacífica. Se quedaron de lado los discursos incendiarios y los discursos de descalificación que se dieron en la campaña y vimos a un Donald Trump sentarse con Joe Biden para lo que es esa transmisión de mando prevista para el 20 de enero de 2025. Fecha que ha generado mucha expectativa y que significa para el mundo, por supuesto, la idea de cómo Estados Unidos va a abordar las problemáticas que hoy tiene enfrente. Hablamos de un conflicto en el Medio Oriente, hablamos de una guerra en el este de Europa y hablamos en nuestra región también de algunos asuntos claves para la geopolítica, como es el tema de Venezuela, el tratamiento que se va a tener a la situación de nuestro país, entendiendo que pasa de una administración demócrata a una republicana, con el antecedente de lo que ya significó un primer gobierno de Donald Trump, que dejó el tema sanciones, dejó el tema, por supuesto, coincidió con el llamado gobierno interino que encabezó Juan Guaidó. Son los temas que vamos a abordar hoy, dos especialistas con nosotros hoy en esta materia para hablar de lo que allí ocurrió y, por supuesto, cómo nos impacta, porque esta elección es determinante en el contexto en el que estamos, en un contexto donde la OFAC es el organismo previo siempre a cualquier inversión que quiera venir a la industria venezolana, que es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Pablo Quintero, politólogo, socio director del Law Consultancy, y Iván Rojas, que es internacionalista, está con nosotros acá, hoy en Debate por la Analítica. Gracias a ambos por estar acá. Gracias, Carlos, por la invitación. Como bien mencionas, el año 2025 va a estar cargado de muchas expectativas desde el punto de vista geopolítico. Primero, porque estamos recibiendo o vamos a recibir el 2025, sigue estando en guerra. Ucrania sigue estando en guerra, Medio Oriente también. Y por supuesto, todo eso afecta a la región, a Occidente. Claro. Todo está absolutamente interconectado. Y también afecta mucho desde el punto de vista energético también. Venezuela no es un país ajeno a estas realidades, precisamente porque es un país atractivo desde el punto de vista de la influencia en cuanto a las relaciones con Rusia, en las relaciones con Irán, China, Turquía, países aliados del gobierno de Nicolás Maduro. Pero por otro lado, la expectativa de qué va a pasar con Venezuela y su mercado petrolero. Siempre hay que pensar que Venezuela es un país atractivo para inversión, para explotación petrolera. Tenemos unas reservas muy Claro, las grandes reservas más grandes probadas del mundo. Y en gas también tenemos una en participación. gas, en minerales también, y es un país bastante fértil para hacer negocios. Entonces, independientemente si el mundo está en incertidumbre, en un estado completo de incertidumbre, de volatilidad, los países siempre van a ver qué está pasando en Venezuela. Venezuela es un país que sigue siendo atractivo para los inversionistas. Por otro lado, vemos que con la llegada de Donald Trump, que fue una elección, como bien mencionas, con altos y bajos, un poco más moderada incluso que la primera elección, desde el punto de vista propagandístico, discurso, etcétera, etcétera, es una elección que marca un hito importante porque vemos que está apoyado por Elon Musk, un gran aparato mediático, un gran aparato tecnológico y económico. Y por supuesto está la expectativa de qué va a pasar con la política exterior de Donald Trump sobre Venezuela. Okay, ahora con el recién nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, aumentan las expectativas. Sin embargo, como todo gobierno, hay que esperar los primeros 100 días para uno entender, analizar el gabinete, hacer unos escenarios, unas perspectivas, pero lo importante es entender que, punto número uno, el contexto geopolítico, económico venezolano incluso, es distinto al del año 2019, no es el mismo. Claro, Actores políticos Trump no distintos. llega en el mismo escenario No, para el para mundo. nada. Para nada. Vemos que tiene un poco más de fuerza, ganó voto popular, es decir, tiene unas condiciones distintas al 2019 desde el punto de vista de política interior. Tres, y vamos otra vez a lo geopolítico. Importa, sí, siempre va a importar. Venezuela está en la mira de países como China, como Rusia, como Turquía, y también, por supuesto, hay otro desafío para la política exterior de Trump, que es la OTAN. Es qué va a pasar con la OTAN. La OTAN seguirá siendo parte fundamental de la política exterior norteamericana. Trump va a apuntar a un aislamiento
o va a mantener esa política de colaboración con eso. También se discute, los principales analistas norteamericanos han estado hablando de llevar la guerra, el conflicto Ucrania-Rusia al diálogo. Y de alguna manera eso es algo que no vamos a caer en profecías, pero es probable que ocurra. También por el componente de su administración. Claro, los nombramientos que se han dado apuntan a que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, hay que hacer una diferenciación allí, ¿no? Que una cosa es la narrativa, en el caso de Marco Rubio en particular, la narrativa para Florida, y otra cosa es ya cuando se asume la vocería de la diplomacia de un país. Porque Marco Rubio, toda su trayectoria como senador ha estado marcado precisamente por críticas a la OTAN, críticas a los gobiernos de Nicaragua, Cuba, Venezuela, pero ya asumir la jefatura de la diplomacia del Estado es distinto. Por supuesto, y primero, gracias por la invitación. Hay una cuestión con el nombramiento de Marco Rubio, igual que el nombramiento del representante Walz como asesor de seguridad nacional, son perfiles más tradicionales, pero vemos otros perfiles no tan tradicionales que también están siendo nombrados. O sea, es una mezcla. Dentro de todo el primer periodo de Trump, muchos de los funcionarios que fueron nombrados apuntaban a una continuidad de ciertos valores republicanos a nivel de política exterior. Pero en este ciclo, Trump ha abrazado una nueva visión que ya venía incipiente en el primer periodo, pero ahora es más consolidada, sobre todo con un vicepresidente como J.D. Vance, muy distinto a Mike Pence, de lo que algunos llaman neoaislacionismo, que es más una concentración en los asuntos domésticos. Y por lo que hemos visto de algunos asesores de Trump en política exterior, por lo que han escrito, por lo que han dicho, es un pivote de, bueno, nos vamos a enfocar en algo exterior, es China. China es el verdadero destino de la política exterior estadounidense, y eso es un repudio a décadas de mucha atención estadounidense a Europa, y la idea de por qué estamos invirtiendo tantos recursos en Europa, cuando la verdadera amenaza la pueden catalogar, y esto es algo que los dos partidos están de acuerdo, es China. Claro. Entonces ahí vamos a ver un cambio muy importante, cómo se ve una Europa con menos apoyo de Estados Unidos, sobre todo en el tema de la guerra de Ucrania. Hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el nivel de apoyo. J.D. Vance ha hablado de que él no tiene ningún problema con retirar el apoyo. Pero bueno, el presidente Zelensky ya tuvo una reunión con el presidente Trump, una llamada telefónica, dijo que salió bien. El presidente Trump se llamó también a Mark Rutte, que es el secretario de la OTAN, y con quien Trump tuvo una muy buena relación de trabajo cuando era primer ministro de Países Bajos. Entonces, por ahí hay también intentos de mantener esa relación lo más cordial posible. Pero, como dijo Pablo, hay bastante incertidumbre, y solo con los nombramientos y con posiciones que han tenido en el pasado algunos miembros no podemos anticipar cómo se va a ver exactamente esa política exterior. Por ejemplo, tienes la nominación de Tulsi Gabbard, que era demócrata, se alió con Trump, y es una persona que tiene una visión bastante conciliatoria, no solo con Rusia, sino hasta con Siria. Y fue una persona que cuando era miembro del Congreso insistió en que no había necesidad de que Estados Unidos se involucrara en Venezuela, lo cual es una postura muy diferente a la, por ejemplo, Marco Rubio. Claro. Entonces, vamos a ver cómo esa coalición que tiene distintas visiones de política exterior termina conduciendo los asuntos hacia Latinoamérica y hacia el mundo. Esta es una coalición bien, bien interesante porque yo creo que es la primera vez que vamos a ver una mezcla de un gobierno conformado por políticos y conformados por empresarios. Esto es una mixtura al incorporar a figuras como Elon Musk, y además darle un nuevo departamento, una serie de que ojo, que siempre ha existido en la política estadounidense, la participación del sector privado, el financiamiento, pero no es que el sector privado entrara a la Casa Blanca de manera... Allí en el caso de Tulsi Gabbard, como bien mencionó Iván, ella viene del Partido Demócrata, por cierto. Ella se retira del Partido Demócrata y llega, le da el apoyo a Trump en el año 2020, 2021, y es una crítica férrea de las intervenciones militares. Estamos hablando de que la encargada de la inteligencia de los Estados Unidos, la directora de inteligencia de los Estados Unidos, rechaza las intervenciones militares. Muy distinto a lo que era la concepción de la política exterior que en su momento manejó Mike Pompeo, exdirector de la CIA, en su momento también, que además... Así que hay que rebobinar, a la política siempre hay que darla para atrás, más que para adelante. Recordemos que Mike Pompeo llega como secretario de Estado porque Rex Tillerson tenía ciertas discusiones de criterio con Donald Trump. Simplemente no hicieron match, se siente incómodo y designa a Mike Pompeo. Llega Mike Pompeo, en ese momento por supuesto estaba Elliot Abrams,
estaba John John Bolton. Bolton. Y esto es algo que, y son nombres muy familiares para los venezolanos, porque Claro. eso fue el ecosistema mediático 2019-2022, 23, incluso muchísimo antes, pero Venezuela estuvo plagada de estos nombres que trataron de definir sus acciones sobre el caso venezolano. Pero volviendo al punto, Pompeo, uno genera el contraste. Tenías Pompeo, exdirector de la CIA, militar graduado en West Point, y por supuesto también formaba parte de los círculos de inteligencia norteamericanos. Entonces ahora tú contrastas y tú dices, bueno, Pompeo, un hombre, un halcón fuerte republicano, frente a Marco Rubio, un parlamentario. ¿Okay? ¿Qué contraste se genera aquí? Y lo llevamos al terreno venezolano, que las expectativas no pueden estar puestas sobre Marco Rubio como secretario de Estado para de alguna manera generar cambios dentro de Venezuela. Insisto, porque el mismo exdirector de la CIA, Mike Pompeo, ni siquiera lo logró. No quiere decir que Marco Rubio no vaya a lograr lo que lo logró Mike Pompeo, pero las habilidades y el conocimiento que tenía sobre el punto de vista geopolítico y de inteligencia de Mike Pompeo no podemos dejarlo pasar a un lado. Claro. Es como incluso llegar a equiparar una cosa con la otra, no es lo mismo Pompeo a Rubio. Se celebra, por supuesto, esta designación por parte del Departamento de Estado y Estados Unidos, pero llevándolo al terreno venezolano, yo creo que hay que esperar un poco más para ver cuál va a ser la política exterior de Donald Trump, y que no solamente va a estar definida por lo que diga Pompeo. Incluso muchos sectores apuntaban a que Rick Scott llegara al líder del Senado. Claro, líder del Senado. Y Rick Scott quedó de tercero con 13 votos. Y Rick Scott era un candidato, un republicano del ala dura, que durante muchísimo tiempo planteó intervenciones militares en Venezuela, asfixiar la economía venezolana a punta de sanciones económicas, ojo, sanciones económicas a la industria petrolera, que generaron un desajuste macroeconómico en Venezuela, pero al día de hoy ya no está. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver una serie de fuerzas radicales con fuerzas moderadas, y al final eso va a generar, diríamos, quizás una visión pragmática de lo que va a ser la política exterior. Pero como dije al principio, Carlos, los primeros 100 días son importantes. Claro, son clave. Y las predicciones en política son excesivamente peligrosas y atrevidas. Aparte, claro, en ese primer discurso no mencionó a Venezuela, pero Donald Trump se ha puesto unas metas muy altas en su primer discurso: acabar con la guerra de Ucrania en un día, una serie y por supuesto el tema migratorio. Ahora, el antecedente de 2019 que menciona Pablo, de lo que significaron estos personajes, John Bolton, Elliot Abrams, y por supuesto la postura respecto a Venezuela, es un antecedente que pesa. Es decir, ¿qué tan abierto esté hoy el mismo presidente que ya encabezó la política de sanciones, que ya encabezó el desconocimiento de la figura del Ejecutivo, porque no hemos hablado del 10 de enero, que también es una fecha clave en este camino a el 20 de enero de 2025? ¿Esos antecedentes pesan o por el contrario, bueno, no habrá tal vez, o habrá disposición a volver otra vez a estas políticas? Sí pesan en el sentido de que de alguna manera colorean cómo se ven las políticas. Recordemos que normalmente se hacen políticas públicas y se hace discurso político más todavía con la memoria fresca en lo más reciente. En lo más reciente hubo esa política de máxima presión, no funcionó. Pero ¿qué otras herramientas hay en la mesa? Porque eso también es muy interesante. Marco Rubio puede estar más interesado en este tema de lo que estaría quizás otro potencial secretario de Estado. Pero eso no cambia la cantidad de opciones que hay en la mesa. Hay negociación, hay sanciones, hay tratar de intermediar con un tercer país, porque puede ser Colombia, que puede ser Brasil. Esas son las opciones que hay. No se puede inventar algo nuevo. Entonces, hay una limitante. La gente, digamos, en redes sociales puede celebrar o puede estar en desacuerdo con un nombramiento con otro, pero el interés de un secretario de Estado en un tema no tiene que traducirse a éxito en ese tema. Como decía Pablo, John Bolton estuvo muy interesado como asesor de Trump en el tema de Venezuela. Eso no se tradujo a éxito. Claro, no se tradujo en algo. Y no hemos hablado del tema de que la agenda, bueno, Pablo sí lo mencionó, la agenda está copada de temas importantes. No hemos mencionado la rivalidad, bueno, lo mencioné yo, pero la rivalidad estratégica con China va a llevar a una cantidad de frentes. Claro, pero en esos temas copados está el tema migratorio. Y allí en ese particular sí Venezuela ha tenido parte en ese discurso de Trump. Pero depende de cómo tú lo concibas dentro de Estados Unidos. A veces el tema migratorio no es exactamente un tema de política exterior, es una mezcla de política exterior y política doméstica y seguridad. De hecho, el tema migratorio no lo maneja el Departamento de Estado, lo maneja el Homeland Security.
Entonces ahí es interesante que el tema de Venezuela se ha ido cada vez convirtiendo más en un tema migratorio que en un tema netamente de política exterior, promoción de la democracia o como ellos quieran llamarlo. Eso también va a marcar cómo se ve el tema y cómo se toman decisiones alrededor del tema. Y el discurso del presidente Trump ha ido en esa vena, cuando en su primer periodo era la M13 y las bandas centroamericanas, ahora es el Tren de Aragua y Venezuela. Eso va a importar bastante. Porque aunque el presidente Trump no es una persona particularmente ideológica, que es algo que le ha servido bastante bien, si hay un tema que sí le interesa, donde sí es consecuente, es en el tema migratorio. Eso va a cambiar cómo se percibe la política con Venezuela. Claro. Sí, también hay un punto, Carlos, y es, como siempre, revisemos la política del primer periodo de Trump. Echemos la política para atrás. Trump se ha caracterizado por, desde el punto de vista quizás de su imagen, de su personalidad, el arquetipo político, un hombre que puede ser torpe desde el punto de vista de las declaraciones, una persona grandilocuente, narcisista, pero que tiene ciertas afinidades políticas que él no esconde. Estamos hablando del presidente de Hungría, Orbán. Víctor Orbán. Estamos hablando de Putin. Para no mencionar otras afinidades que su propio equipo en diferentes medios de comunicación norteamericanos han revelado. No descartemos también un diálogo, una negociación del otro lado del mundo, pero hay que recordar las imágenes, porque en política las imágenes son importantes. El apretón de manos con Kim Jong-un en la frontera con Corea del Sur y Corea del Norte. Y eso fue algo histórico que incluso marcó mucha relevancia para el gobierno de Donald Trump, desde el punto de vista mediático. Un presidente republicano sentándose con una persona que catalogaba y que sigue catalogando como dictador para temas nucleares, para buscar la desnuclearización. Pero no solamente eso. Mike Pompeo visitó en Europa en su momento, si mal no recuerdo, año 2017 o 18, o quizás un poco más, un arreglo con los talibanes, con los afganos. Claro. Ahí están las fotos en las redes sociales. Entonces, vemos que la política no es como yo quiero, sino es, como está, como se presenta. Y para muestra un botón, al día de ayer estuvo en la Casa Blanca Biden con Donald Trump. Así es. Y en un tono totalmente distinto al que vimos los meses previos. El lenguaje corporal te lo dice todo. Bastante distendido. Bastante distendido, se dieron las manos, los dos sonrientes, y eso es algo que hay que celebrar de la política. Esa es la imagen que uno tiene que celebrar en las instituciones, en los sistemas democráticos, que es la rotación, la transición, la alternabilidad de poder, el reconocimiento del adversario, más allá de las cosas que se dijeron en campaña, son adversarios, mas no son enemigos. Claro. Pero ahí está. Entonces, eso es una imagen que da un buen paso para el sistema político norteamericano, muy distinta al asalto del Congreso de los Estados Unidos, y fue una imagen terrorífica que fue bien celebrada por los adversarios de los Estados Unidos, y algo que uno no desea ni siquiera para Estados Unidos ni para ningún país. Entonces, volviendo al punto, yo creo que esta administración va a ser una administración pragmática desde el punto de vista energético. Donald Trump tiene unos hard issues que atender, problemas de política interior interesantes desde el punto de vista energético, problemas desde el punto de vista económico, tema migratorio, como bien dice Iván. Pero el tema migratorio, para tú solucionarlo, tú tienes que entender con el gobierno que involucrado en este caso, que es Venezuela. Si planeas una deportación masiva, tienes que entenderte como el país receptor. Así mismo. Sí, eso ha sido un detalle importante en que hay países que no aceptan devoluciones prácticamente de ciudadanos. Hay un acuerdo con México en el que algunos pocos venezolanos han sido devueltos, pero eso no va a ser suficiente. Y por mejores, porque sorprendentemente Trump tuvo buenas relaciones con AMLO, probablemente va a tener relaciones buenas con Sheinbaum, por ahí no va a ser suficiente. Si realmente esa política de deportación y con narrativamente el papel que han jugado los venezolanos en ese discurso migratorio duro, tú necesitas la capacidad de devolverlos a Venezuela, o no vas a poder cumplir con esas metas. Porque de hecho una de las grandes críticas que se hace es que los republicanos tomaron esa narrativa de no poder devolverlos como que es que los criminales tienen inmunidad a la deportación en Estados Unidos, que eso realmente no es cierto. Pero, ¿qué opción de política pública te queda? No puedes, es ilegal que los detengas indefinidamente. Tienes que soltarlos. Pero si no puedes deportarlos, no puedes detenerlos, en el medio quedan libres. Y el único camino entonces es la
la diplomacia, el Sí, restablecimiento de la la conversación. diplomacia, y hay algo que yo creo que el tema migratorio tiene que revisarse con mucha delicadeza desde el punto de vista narrativo, Ajá, porque no todo migrante es ni delincuente claro, ni es ilegal. O sea, hay mucha gente que cumple con sus parámetros, está en regla. Entonces eso de que, bueno, eres migrante y eres un migrante con un estatus menor que el que llegó hace 4 o 5 años, o sea, no se puede ver como un asunto de blancos y negros, ujú, porque la migración es producto también de una crisis política económica interna de los países, Venezuela, y las migraciones son un asunto de toda la humanidad, de toda la historia política. Ahora, para efectos de interés nacional, preservación del interés nacional de Donald Trump, que seguramente está bastante claro, va a tener que apelar a las herramientas prácticas de la política para solucionarlo. Tú no vas a pedir una devolución o una deportación masiva sin antes reportarle al país receptor, mira, te van a llegar tantas personas. claro. Y eso ahí es donde entendemos que la política obliga a cierto pragmatismo Ajá. a reconocer, a lo mejor tácito o no tácitamente, al gobierno o al Estado, a la persona que controla el poder en Venezuela, y hablar con él y entenderte para el tema de las deportaciones. Claro. Obligatoriamente, Bueno, sí. tenemos un pequeño breve antecedente que fueron los acuerdos de Qatar, frente a Estados Unidos y Venezuela, y allí se habló el tema de la cooperación en este sentido. La cooperación en ese sentido. Y yo creo también, Carlos, que esto es una gran oportunidad, no solamente para Estados Unidos, sino también para Venezuela, para insistir bastante en la normalización de las relaciones. Por supuesto, hay temas políticos, hay nudos gordianos que impiden que eso ocurra, precisamente de carácter institucional, temas electorales, de reconocimiento, por supuesto de visiones. Mira, yo no concibo tu visión política como la estás manejando, que tus aliados son China, Rusia, Turquía, Irán, etcétera. Pero yo creo que debe hacerse un esfuerzo por parte del gobierno nacional en intentar, por la vía de la diplomacia, por la vía del diálogo y también por la vía de la negociación y de la transacción ganar-ganar, de mira, mejorar la calidad de vida de los venezolanos y la calidad de vida de los, en este caso Estados Unidos, la calidad de vida de los norteamericanos con el tema de los migrantes. Porque realmente es un problema. Claro. Para Estados Unidos es un problema. ¿Es un problema más importante que lo económico? No, pero eso es algo que los mismos norteamericanos deben responder. Uno porque está en Venezuela y a veces uno como parte del análisis uno dice lo que piensan los americanos, pero son ellos los que deben determinar la gravedad de sus asuntos. En esa relación ganar-ganar, ustedes ven que el tema migratorio es algo que a Estados Unidos le podría interesar en esa mesa, porque si nos sentamos a analizar, Estados Unidos se sienta con Venezuela, ¿qué ofrece Venezuela? Porque evidentemente el tema electoral no está en discusión, es decir, es falso, o sería una ilusión para un sector pensar que el gobierno venezolano se va a sentar a echar para atrás o a revisar o negociar una repetición de elecciones como se planteó en algún momento. ¿Qué temas tiene Venezuela que ofrecer en esa mesa ganar-ganar? Bueno, primero, la recepción de inmigrantes sería uno. Mm. El tema petrolero siempre va a estar en la mesa, pero quiero aprovechar también para mencionar porque Pablo en algún momento mencionó algo que me hizo recordar el tema también de que a nivel político electoral la situación también ha cambiado en favor de una política menos agresiva. ¿Cuáles son estos dos factores? Uno, que la población estadounidense cada vez apoya menos que Estados Unidos tenga un papel tan activo en los asuntos globales. O sea, las encuestas dicen que la gente no quiere que Estados Unidos se involucre. Claro. Por eso es que una posición un poco más escéptica hacia Ucrania, por eso es que no meterse en conflictos del Medio Oriente es popular en este momento. Claro. En algunas encuestas está en el cuarto lugar ese tipo de temas en la política exterior. El Bueno, primero es la economía, luego sigue electoralmente nunca ha sido uno de los temas más importantes. La economía siempre es mucho más importante que los temas exteriores. Pero la perspectiva de Estados Unidos invertir recursos, porque así es como se percibe, que Estados Unidos invierta dinero, recursos, energía en temas exteriores cada vez menos popular. Pero esto llevamos un poco más focalizado en Florida, que era de donde salían los votos de gente que estaba más interesada en la situación de Venezuela, que son los cubanoamericanos, venezolanoamericanos, incluso los colombianoamericanos también. Pero Florida cada vez es más republicano, se ha vuelto más sólidamente republicano. Ya no es un estado péndulo, un swing state, por cambios demográficos, cambios de preferencia, por muchas razones. Entonces, ¿cuál es esa ganancia para Trump de hablar como hablaba en el primer periodo? Cuando Florida todavía estuvo cerca, aunque la ganó de forma sólida, pero mucho más cercana que esta vez. Hay mucha menos ganancia en esa retórica. Por supuesto, los congresistas del sur de la Florida todavía dependen de ese voto
y tienen que seguir insistiendo en el tema. Y así lo vimos en las felicitaciones que hicieron a Marco Rubio por ser nombrado secretario de Estado. Pero una cosa es la política de Florida como está y una cosa es el interés desde el gobierno federal y el Partido Republicano en este caso sobre Florida y sobre qué tanto energía ponerle a esos temas. Sí, allí, fíjate, tú hablas, Carlos, qué ofrece Venezuela. Y en toda negociación, tú me das algo, yo te doy algo, y ganar. Una negociación se hace pérdida. Venezuela tiene que ofrecer mercado, energía. Eso es, pasa que volvemos al punto y pudiéramos estar aquí discutiendo de la valoración que tiene Venezuela al día de hoy, y es más valioso que antes. Yo considero que sigue siendo valiosa. Es un mercado fértil, hay petróleo, hay gas, hay recursos. Solamente eso, es un aliado comercial, incluso se pudiera convertir en un aliado perfecto para Estados Unidos por su cercanía. No podemos descuidar las relaciones tan importantes que han existido en muchísimos gobiernos con los Estados Unidos. ¿Ok? Por supuesto, se han debilitado por razones políticas, pero la política no es estática, la política cambia todos los días. ¿Ok? Y vemos que los acercamientos que mucha gente no se imaginó que existirían en la política de Biden después de la guerra de Ucrania, muchas personas las agarró fuera de base, precisamente. Bueno, ¿cómo es eso que Estados Unidos ahora está interesado en el petróleo venezolano? Que está permitiendo concesiones, está permitiendo licencias y todo esto. Bueno, es precisamente porque es muy peligroso para los Estados Unidos también cortar definitivamente las relaciones con Venezuela, porque Venezuela es un aliado potencial que pudiera convertirse a largo plazo. No, tampoco podemos olvidar dónde estamos parados, somos parte del hemisferio occidental. ¿Okay? La gran mayoría de los países de la región, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, todos tienen relaciones con los Estados Unidos, Panamá, México. ¿Por qué en Venezuela no podemos mejorar las relaciones económicas con Estados Unidos o políticas económicas en áreas indispensables de reconocimiento también? Eso es valioso, por supuesto. Ahora, también eso tiene que pasar por ciertos filtros, y el primero, Carlos, es el levantamiento de las sanciones. Sanciones condenadas por la ONU, por diferentes informes de la ONU, que al final se traducen en una política obsoleta que no han generado los resultados esperados, que es un cambio de gobierno. Claro, y que precisamente el temor es que de alguna manera, bueno, se insiste en esta política que ya el pasado demostró y los antecedentes, no solo Venezuela, el resto de países que tienen estas medidas que no generan el efecto que se espera. Sí, las sanciones, más allá del tema de Venezuela, son un tema muy complejo a nivel global. Hay discusiones, debates académicos sobre si funcionan, si no funcionan. Podríamos estar horas hablando de ese tema, pero en el caso concreto de Venezuela, si eran para hacer un cambio político, no han funcionado. Y tenemos que entender, bueno, se supone que ese proceso de intervención en un conflicto externo es para una modificación de comportamiento. La verdad es que hay actores en la mesa y en los medios que parece que han buscado promover sanciones como una forma de castigo, pero eso no tiene ningún efecto y ni beneficia a nadie realmente. Pero sí quiero mencionar, porque bueno, estamos hablando de las posibilidades, pero también hay que hablar de las trancas que puede haber. Un tema en el que definitivamente va a haber problemas es con el tema de la droga, porque el tema de detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos es un tema que los republicanos están uniendo mucho al tema de la migración, y es un tema en el que ellos se quieren ver duros, se quieren ver fuertes, agresivos, y la cooperación en temas de lucha antidroga es algo que definitivamente no en este momento, desde hace más de una década y media, cuando todavía había relaciones básicas entre Venezuela y Estados Unidos, ya era complicado. Entonces también hay que considerar eso, y considerar que una debilidad que tuvo la administración Trump en su primer mandato y que probablemente va a tener en el segundo, es que muchos hablan de que Trump fue bueno para salirse de las rayas, reunirse con Kim Jong-un, deshacer acuerdos que le parecía que no servían, pero construir es mucho más complejo que destruir. Es fácil salirse de un acuerdo y después tú navegas las consecuencias políticas e internacionales, pero construir cosas nuevas, retomar relaciones, generar todo ese tejido, eso lleva tiempo y lleva paciencia y continuidad, que es lo que parece que un Estados Unidos tan polarizado va a ser difícil de lograr. Entonces, bueno, pero ahí veo una piedra de tranca potencial. Pero hay un factor importante. Allí, Carlos, un breve comentario.
sobre todo visualizando lo que será los primeros meses y el primer año de gobierno, por ejemplo, se descarta la intervención militar. Está absolutamente descartado el día de hoy. Totalmente. El gobierno norteamericano, ni los senadores republicanos, demócratas, ni el pueblo norteamericano de cualquier tendencia, no quiere poner sangre norteamericana en otro país. Y eso es algo muy importante aclararlo, sobre todo por la cantidad de expectativas que se generan en las redes sociales. Porque hay que recordar, aquí se habló de Eric Prince. Sí, ya casi Venezuela. Ya casi Venezuela. Aquí se habló de Richardson, Comando Sur. Aquí se habló, vámonos más para atrás, siempre hay que revisar la película para atrás. Aquí se habló de TIAR, aquí se habló de responsabilidad para proteger al ROSPE, aquí se habló de cascos azules, se ha hablado de absolutamente todo. La pregunta es, ¿qué Estado está dispuesto a día de hoy de gastar tanto dinero en Venezuela en una operación de esa magnitud cuando en realidad no está dentro de sus prioridades de política exterior al día de hoy? Y claramente lo que podemos observar, por lo menos en este periodo de Donald Trump, es a lo mejor un cierto grado de pragmatismo, que por supuesto, eso va a estar acompañado de discursos, de amenazas, porque es parte de la política, la jerga parlamentaria lo obliga, lo que llaman en Estados Unidos esta frase de alardeo moral, en inglés virtue signaling, es básicamente eso. Yo digo ciertas posiciones para, de alguna manera, acompañar una causa, pero en el fondo tengo que tomar decisiones muy pragmáticas porque la política me obliga. Entonces, Claro. yo creo que hay que ver con mucha precaución las expectativas de lo que se espera de Donald Trump para este 2026. Hay también allí, se nos acabó el tiempo lamentablemente, hay que es una ventaja dentro de todo esto, que el costo tal vez sea cero, porque estamos hablando de un presidente que no puede ser reelecto. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el costo político de ciertas decisiones le impactan? Y no es un Donald Trump que precisamente busque ser una figura dentro del Partido Republicano, es decir, que no es que esté buscando formar a su sucesor o que esté pensando en algo más allá, como lo decía Pablo, es una persona que hemos evaluado y es él, es Donald Trump y lo demás es secundario. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser determinante en la toma de decisión? En general, cuando los presidentes no buscan la reelección y ya, digamos, van de salida, sí, eso puede llevar a veces a políticas un poco más arriesgadas, pero Pablo hablaba de algo muy importante, y es que siempre se habla en sentido de, bueno, mejorar o empeorar la situación, pero hay un camino en el medio en el que Donald Trump use la retórica, de vez en cuando hable de Venezuela, vuelva a hablar del Tren de Aragua, las sanciones, ni ponga más sanciones, ni quite las que están, y sencillamente el tema pase por debajo de la mesa. ¿Que existen posibilidades de que haya un avance real y las relaciones se retomen? Sí. ¿Que hay una posibilidad real que las cuestiones empeoren también? Sí. Pero hay una posibilidad de que sencillamente haya lo que se llama inercia. En el trabajo gubernamental la inercia es el peor enemigo, pero sucede muy seguido, que sencillamente no pase nada. Parece, por cierto, el camino que agarró Brasil, con esa última declaración de Lula de, bueno, Maduro es problema de Venezuela, no de Brasil. Sí, mira, una cierta inercia. Sí, allí de Estados Unidos hay cosas que se aplauden objetivamente, hay cosas que se critican. Por lo menos algo muy sencillo, Carlos. Mira, es lamentable que Estados Unidos esté en manos de dos personas que están, no por un tema de ir en contra de las personas mayores, pero son personas que no están conectadas con las nuevas generaciones. Estamos hablando de tanto Trump como Biden, más de 80 años prácticamente. Ahora, quizás eso refleja un poco la crisis dentro del sistema, la falta de relevo. Esas élites están un poco más encapsuladas, tanto de los demócratas como de los republicanos. Ahora, ¿qué se celebra de los Estados Unidos? Mira, la alternabilidad del poder, la cantidad de expresidentes que hay allá, que demócratas o republicanos están vivos y están allá, y están dialogando a pesar de sus diferencias, están de alguna manera procurando, porque la política es más que todo procurar llevar a cabo mejoras económicas para la gente, con sus diferentes visiones, demócratas o republicanos, pero ahí están. O sea, a veces se dice, no, que hay una guerra civil que se está acercando a los Estados Unidos. Mira, yo no lo creo. Yo creo que eso es un país con un nivel de identificación con sus instituciones bastante alto. El problema ahí está en que si no existen límites para el populismo y los hiperpersonalismos, como en parte ocurrió en el primer periodo de Donald Trump, porque tampoco, y lo repito nuevamente, Carlos, hay que echar la película para atrás. Donald Trump mandó a tomar cloro en plena crisis de la pandemia. Y eso lo hizo algo, mira, un grado de irresponsabilidad. Ojalá no repita eso también. Otra cosa que es condenable es, mira, llegó a Estados Unidos un presidente con cargos federales
que eso no se puede olvidar. Claro. ¿Okay? Acoso sexual y una gran cantidad de cosas dentro del prontuario. Entonces tú dices, ¿es un país ejemplar al día de hoy? Mira, yo lo pongo muy en duda. Yo creo que hay que revisar el resto de los países del mundo, pero sí observar que lo positivo de esta elección es que nuevamente hay una oportunidad de retomar el sendero del diálogo y la negociación con Venezuela, porque Venezuela sigue siendo un país muy importante. Se piensa que Venezuela es una isla, no es una isla, es un país con frontera, un país con mercados bastante grandes, un país con recursos minerales, pero vuelvo al punto, no podemos tener relaciones exitosas con un país que te sigue sancionando y que sigue siendo una asfixia para la industria petrolera y para todos los habitantes de nuestro país, porque eso está investigado. Las sanciones son criminales, están condenadas por las Naciones Unidas y tienen un impacto y una incidencia en la economía y en el bolsillo de los venezolanos. Nos acabó el tiempo. Gracias, Pablo, por acompañarnos, Iván. Gracias a ambos. Bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. Que esto no es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos, lo que estamos viendo en el mundo un auge de lo que llaman el autoritarismo, de estas figuras extremistas, ¿no? En algunos países donde se están de alguna manera viendo estos fenómenos de figuras que hacen frente a la política tradicional y demuestran de alguna manera un quiebre precisamente de esa política que no logra reinventarse para consolidarse con algunos sectores de la sociedad. Gracias por acompañarnos a ambos. Recuerden nuestro canal de YouTube, @Polianalítica, todo nuestro contenido disponible también en las cuentas, @Polianalítica en todas las plataformas.